Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar con el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro, vamos a abrir tu santa palabra. Pedimos una vez más la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos que nos enseñes y que nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad. Y el tema de hoy se titula El fatídico canto de amor. En el estudio de hoy, en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, nos encontramos con una viña. Es un poema que habla de un terrateniente que plantó un viñedo en un lugar ideal e hizo todo lo posible para que tuviera éxito. Entonces, esperó una excelente cosecha de uvas comestibles, pero sorprendentemente el viñedo produjo uvas agrias y sin valor. Dios explica el significado de esta parábola al final en el versículo 7. En realidad, la viña del Señor son los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta que en él se complace. Esperaba justicia y solo hay injusticia. Esperaba equidad y solo hay iniquidad. La lección de la viña muestra que la nación escogida por Dios debía de dar un fruto para llevar a cabo toda su obra, para defender la justicia. Produjo fruto, pero este fruto era ácido y era malo. Este pasaje utiliza un juego de palabras y estas palabras hebreas que se traducen como juicio y vileza suenan muy parecidas, así como las que emplea para justicia y para clamor. Al usar una parábola, esto le ayudaba al pueblo a ver, admitir su condición verdadera. Así que Dios utilizó efectivamente este enfoque, como lo hizo con el rey David, al llamarlo canción de amor. Dios había revelado desde el principio sus motivos para su pueblo. Esta parábola atrae a los oyentes a una historia realista sobre la violación de la ley. Los llama a emitir un juicio y luego revela que se están juzgando a sí mismos. Pero el pueblo de Judá pasaba muchas horas bebiendo y festejando. Así que Isaías predijo que muchos a la larga morirían de hambre y de sed. Es irónico, pero los placeres, si no tienen la bendición de Dios, pueden destruirnos a la larga. Dejar a Dios fuera de nuestras vidas permite que el pecado entre en ellas. Dios quiere que disfrutemos de la vida, pero que evitemos esas actividades que nos apartan de Él. Dios espera que su pueblo le dé una respuesta de amor a cambio. En lugar de las uvas silvestres, lo que significa en realidad en el hebreo cosas apestosas, los buenos propósitos y los buenos comienzos son buenas cosas, pero no son suficientes. Debe de haber buen fruto en la viña, pensamientos y efectos, palabras y acciones que sean agradables al espíritu. El fruto fue malo. Las uvas silvestres son los frutos de la naturaleza corrompida, donde no obra la gracia, obra la corrupción. Pero la maldad de los que profesan la fe y disfrutan de los medios de gracia debe de recaer sobre los mismos pecadores. Ya no serán un pueblo peculiar. Cuando se desenfrenan o cuando se descontrolan los errores y los vicios, el viñedo ya no es podado, pues pronto empiezan a crecer los cardos y las espinas. Mira lo que nos habla Isaías capítulo 5, versículo 4. ¿Mas qué podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera uvas buenas?
Continúa diciendo el versículo 6. Y haré que se quede desierta, nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Triste, es muy triste que un alma, en lugar de las uvas de la humildad, de la mansedumbre, del amor, de la paciencia que Dios busca, produzca las uvas silvestres del orgullo, la pasión, el descontento, la maldad, el desdén hacia Dios. En lugar de las uvas de la oración y de la alabanza, están las uvas silvestres de maldecir, de jurar. Demos un fruto de paciencia para que al final obtengamos la vida eterna. Algo muy interesante que encontramos en estos pasajes es que cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él. Dios no nos quita su protección destruyéndonos al momento. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama, llama siempre. Siempre que hay una esperanza, hay respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Pero si sus esfuerzos de estar llamando no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente Él reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decimos o como decidamos ser. Por eso Apocalipsis capítulo 22, 11 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que ya sabemos, si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, pues finalmente podemos traspasar el punto de no regreso. Alejarse de Cristo es peligroso, ya que es muy limitado lo que Dios puede hacer, porque Él respeta nuestra libre elección. El estudio de la Biblia nos lleva a Jesús, que es la salvación. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no estamos estudiando un libro, estamos estudiando la palabra de Dios revelada, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha dicho por medio de sus profetas, que todavía sigue siendo relevante hoy en nuestros días. A pesar de que muchos de nosotros vivimos como el pueblo de Israel, la misericordia de Dios todavía nos sigue alcanzando. Dios quiere buscarnos, Dios quiere llamarnos, Dios quiere salvarnos, Él quiere que salgamos de una religión de exhibición o de apariencia a una relación genuina por medio del perdón de Dios. En nuestro estudio de Isaías vemos que Él presenta a un Dios interesado por la restauración de su pueblo. Dios está dispuesto a perdonarnos y redimirnos, y el arrepentimiento de parte de nosotros es parte de ese proceso del perdón de Dios para con su pueblo. En el contexto de Isaías, Elena G. de White escribió lo siguiente: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquietantemente en la oscuridad, procurando borrar su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se pasaron sobre ellos, escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y de perdón. Dios sigue llamándonos. Dios sigue buscándonos porque quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Solo tenemos dos opciones: obedecer o rechazar la voz de Dios. La invitación no ha cambiado, sigue en pie. Busquemos a Dios todo el tiempo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu cuidado y tu protección. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.